Se escucha bien, ingeniero. Buenas tardes. Samuel, Eric Vázquez, gracias. Bueno, pues bienvenidos otra vez a la clase de hormigón armado 2. A ver, ¿cuántos alumnos? 70. Seguramente van a entrar más. Bien. Para ganar un poco de tiempo, yo ya he dibujado una columna, como están viendo acá. Ustedes háganlo también. Y vamos a repasar un poco la clase anterior, donde habíamos entrado al problema de las columnas, el diseño de columnas, y hemos determinado que pueden haber columnas cortas y columnas largas, dependiendo básicamente del coeficiente de esbeltez, ¿cierto? Nos habíamos hecho algunos ejercicios para ver cuál es el límite entre una columna corta y una columna larga, ¿no? Bien, ese es simplemente un control para ver cómo podemos manejar el problema del pandeo, ¿no? Que es un problema muy complicado. Entonces, para nosotros empezar a diseñar columnas, tenemos que empezar, gente, por las columnas cortas, donde no hay ningún pandeo. Voy a grabar la clase. Eso, sí, eso le iba a decir. Entonces decía, para empezar a diseñar columnas, tenemos que empezar siempre por lo más sencillo, por lo más básico, que serían diseñar columnas cortas, además a momento uniaxial. ¿Qué es eso de momento uniaxial? Uniaxial quiere decir un solo eje. Ustedes saben bien que las columnas, como están viendo acá, reciben cargas verticales o cargas gravitacionales, ¿no? Lógicamente, y reciben cargas básicamente en dos direcciones, ¿no? En la dirección X y en la dirección Y. Entonces, los momentos que se generan por las excentricidades de estas, fíjense, por ejemplo, esta carga, yo lo estoy poniendo acá, ahí, y estoy haciendo coincidir exactamente con el eje Y. Entonces, aquí podemos decir que la excentricidad a partir del eje geométrico de la columna es sub Y, ¿no? Y en la otra dirección es sub X es 0. Entonces, aquí se genera un momento solamente en un solo eje y se llama uniaxial. Entonces, aquí podemos ver los momentos uniaxiales serían cuando uno de los momentos, que sería la carga axial última, por su excentricidad, nos genera un momento. Y este momento, lógicamente, tiene que ser mayor que 0, ¿no? En cambio, en la otra dirección, fíjense, esto quiere decir momento último en la dirección XX. O sea, en la dirección XX sería, perdón, no es en la dirección, con respecto al eje XX, me genera un momento, sí, con dirección. Y en la otra dirección, con respecto a Y, como no hay excentricidad, el momento es 0. Esto es lo que se llama uniaxial, ¿no? Momento considerando solamente en una sola dirección. También cuando este momento es cerca de 0, también se puede despreciar, ¿no? O despreciable. Cuando hay mucha diferencia entre un momento y otro, también a veces se recomienda diseñar como uniaxial, no hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces nosotros estamos empezando, pues, jóvenes, en primer lugar, a momento uniaxial. En realidad, esto no es tan real, ¿no? Siempre más real será que la columna trabaje a momento biaxial. Y biaxial quiere decir que existen dos momentos. O sea,
existen dos excentricidades, ¿no? Por lo tanto existen dos momentos. Entonces, a diferencia de las vigas, ustedes ven que la columna, primero, que está sometida a cargas de compresión axial, y segundo, que pueden trabajar en dos direcciones, o tienen que resistir momentos en dos direcciones que se llaman momentos biaxiales, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una gran diferencia. Si nosotros analizamos de esa forma, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando existe momento solamente con respecto al eje XX, pues seguramente nosotros necesitamos área de acero de refuerzo solamente en esta zona de arriba y en esta zona de abajo, porque no hay momentos en la otra dirección, entonces no necesitamos colocar aceros acá, ¿no es cierto? Entonces, este sería el acero de refuerzo por compresión y este sería el acero de refuerzo por tracción. Fíjense ustedes, la columna se arma en forma simétrica, se debe armar en forma simétrica. Por lo tanto, aquí podemos ya concluir de que AS, el acero de refuerzo en tracción, tendría que ser igual al acero en compresión. Otra diferencia de las vigas. Normalmente la tracción es mayor que la compresión acá. Por el armado simétrico, tiene que ser, estas dos áreas tienen que ser iguales. Alguna vez, algún estudiante, por curiosidad, me preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué no pueden ser las áreas desiguales? ¿Saben por qué, jóvenes? Por el siguiente hecho de que estas excentricidades que ustedes ven, normalmente se deben a veces a cargas laterales del viento, por ejemplo. Y el viento puede tener en esta dirección, en este sentido o el otro sentido. Entonces, quería decir que la columna trabaja así, ¿no? O sea, se deforma o vibra en esta dirección. Quiere decir que en cierto momento esos aceros de tracción se pueden convertir en aceros de compresión y estos aceros de compresión se pueden convertir en tracción si le cambiamos el sentido de la excentricidad. Vean, si esto yo le pongo acá, entonces la excentricidad va a ser aquí abajo y por lo tanto aquí será el área de acero en tracción y aquí el acero en compresión. ¿Entienden? Entonces esa es una explicación válida en las columnas. Ustedes saben bien que una columna de un pórtico, imagínense si tenemos acá un pórtico de varios pisos, por decir algo así. Entonces, también está sometidas, un ratito por favor, ¿ya? Aló. Un ratito, don Luis, voy a aumentar el volumen. Aló, don Luis, ahora dígame. Disculpe, tuve una llamada de emergencia. Así que, bueno, estábamos en... ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Aló? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces decía yo que este pórtico, por ejemplo, debido a las excentricidades o tal vez a las cargas laterales del viento, ¿sí? Bueno, debido a las cargas del viento, caramba. Entonces, este pórtico y además cargas de gravedad así. Entonces, este pórtico puede cambiar de sentido, ¿no? De pronto el viento se viene a este lado, entonces, lógicamente acá podemos ver que la columna tiene que ser ambivalente, ¿no? Puede trabajar un momento a compresión, otro momento a tracción. Por eso que es delicado el tema de las columnas, ¿no? Además, la línea neutra también se puede mover, ¿no? Esta es la línea neutra, ¿verdad?
La línea neutra puede moverse fácilmente, irse al otro lado. No es como en las vigas, que en las vigas generalmente no varía mucho. Acá cambia completamente. Por eso es que se recomienda que el área de acero en tracción sea igual al acero en compresión. Por eso, porque si no sería complicado, porque a ver, fíjense, si yo le cambio el sentido de esta carga, le traigo hasta aquí, va a cambiar completamente. Bien. También se dice que el armado tiene que ser simétrico, como están viendo ustedes aquí, 3 varillas del mismo diámetro y aquí 3 varillas también del mismo diámetro. Deberían ser. Se puede también trabajar con, por ejemplo, con una varilla de otro diámetro, pero tendría que ser lo mismo acá. Armado simétrico. Todo es simétrico, ¿no? Con respecto a un eje. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta. Por eso acá vamos a decir AS, todo esto. Podemos usar 3 varillas, podemos usar 4 varillas, 5 varillas, 2 de diferente diámetro, pero todo simétricamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya hemos explicado lo que es una columna corta y ahora estoy explicando lo que es una columna que trabaja a momento uniaxial. La teoría de las columnas es igual que las vigas. O sea, tenemos que pensar siempre en el rectángulo de Whitney, el equilibrio de fuerzas, solamente que a diferencia de que aquí, a diferencia de las vigas, aquí aparece una carga axial que no hay en las vigas, ¿no? Y esta carga axial se debe a la carga de gravedad por descenso de cargas, ¿no? La carga axial de compresión normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos pensar ahora en el equilibrio de fuerzas, ¿no? El equilibrio de fuerzas, tal vez por el principio de diseño, si decimos que phi por Pn tiene que ser mayor o igual a Pu, ¿no? Es el principio de diseño. Entonces acá por equilibrio de fuerzas podemos decir que Pu, o tal vez primero Pn, no estoy, Pn, la carga nominal axial, tendría que ser igual por equilibrio de fuerzas, tendría que ser igual a 0,85 F'C por A y por B. O sea, esta fuerza es la fuerza de compresión del concreto, de toda la zona de compresión del concreto, hasta la línea neutra, como están viendo ustedes, ¿no? Lógicamente, el rectángulo de Whitney nos dice que solamente podemos usar el valor de A, ¿no es cierto? Aquí es A por B. Teniendo en cuenta que C, o que A es igual a beta 1 de C, la distancia de la línea neutra. Pues tendríamos esta fuerza más la otra fuerza de compresión del acero, que sería A' S por F'S. F'S, ustedes saben bien que es el esfuerzo de compresión del acero. ¿Se acuerdan del doble armado? Este sería como una viga doblemente armada, ¿no? Pero además con una carga axial, que sería esta. Y fíjense, y la otra fuerza de tracción, como está en sentido contrario, tiene que ser menos AS por FY. Esta sería la ecuación de equilibrio de fuerzas. O también podemos decir PU, o podemos decir así, phi por Pn, que tendría que ser igual tal vez a PU, así. Tendría que ser igual a phi por 0,85 de F'C por A por B, más AS' por F'S, menos AS por FY. También podemos escribir así, ¿no? Aumentando el valor de phi. ¿Y qué es phi?
Phi hemos dicho que es un factor de reducción, ¿no?, que se aplica en la flexión, en la flexocompresión de las vigas y de las columnas. Phi, como ustedes saben bien, Phi es un valor que varía entre 0,9 y 0,65 en general, ¿no es cierto? Ustedes saben bien que hemos hecho, ¿se acuerdan que hemos hecho así una variación? ¿Sí? Donde aquí este es el valor de Phi 0,65 y aquí es 0,9, ¿no? Para esto, para un valor de 0,05, y esto es para FIE sobre ES, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho a este triangulito? Es lo mismo, ¿no? Entonces el valor de Phi aquí, pero como ya es columna, ya no hay el límite del 0,04. Aquí sabemos muy bien que tenemos que aplicar ahora el Phi en estos rangos. Ya no hay el 0,04, digamos, ¿no? Se tiene que trabajar en estos rangos, y esa sería la transición. Y fíjense ustedes, acá domina la tensión, a partir de acá, y a partir de aquí, a este lado, domina la compresión. Entonces, fíjense ustedes, en las columnas, generalmente domina pues la compresión. O sea, Phi posiblemente en los mayores casos va a ser 0,65, no 0,9. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué en vigas decimos generalmente manejamos 0,9? Porque en vigas el comportamiento de la flexión pura ya está casi muy bien definida, ¿no? Inclusive les quiero comentar, en vigas este 0,9 se va a ir a 0,95 o tal vez a 1, quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esto funciona bien. Pero en columnas no, jóvenes, tengan mucho cuidado. En columnas el valor de Phi generalmente es 0,65. ¿Y eso qué quiere decir? Que lógicamente pues en las columnas nos castigan con un factor de minoración de apenas del 65%. El 35% sería un factor de certidumbre, un factor de seguridad, ¿no?, que no es igual que en las vigas. En las vigas 0,9, en las columnas 0,65. No, así más o menos. Además, pensando de que en las columnas, cuando domina la compresión, pues columnas, ¿no? Y cuando domina la compresión, pues usa 0,65. ¿Cómo interpretamos eso? Que decimos que con una columna que trabaja a compresión, lógicamente tiene más riesgo de fallar. Por eso se usa esto. En cambio, una viga que trabaja solamente a tensión, tiene menos riesgo de fallar. Por eso que se usa Phi 0,9. ¿Ya? No sé si alguien tiene una pregunta. Entonces, las columnas no tienen el mismo tratamiento que las vigas. Por muchas razones, por muchos motivos. Por ejemplo, que las columnas aún, todavía el comportamiento así, bien ensayado, no es todavía cierto, ¿no? Por eso es que esto se usa 0,65. Yo les quiero comentar algo para que ustedes comprendan la gravedad de esto. Antiguamente los americanos usaron un factor de Phi para columnas, aquí le voy a poner, pero después lo voy a borrar, no me van a hacer caso, ¿no? Creo que era 0,75, sí. Y sacaron su norma, ¿no? En cambio los europeos manejaban siempre un valor conservador de 0,5. Los americanos, un poco arrojados, dijeron 0,75 para columnas, el Phi. Sacaron su norma allá hace muchos años atrás, y después de un tiempo muchas estructuras han fallado sus columnas. Y en ese momento, en el auge de la economía americana, el gobierno dijo, pues,
qué está pasando. Inclusive el gobierno del Estado devolvió esas fallas en los edificios porque la norma dijo 0,75 y se dieron cuenta que esto era muy alonjado. Entonces, a partir de ahí, eliminaron este factor y crearon el comité del ACI para que justamente estudie estos y otras cosas más. Y determinaron pues que no puede ser 0,75 ni 0,65 solamente. O sea, usar un fee de 0,75 en zona de compresión es muy peligroso y arriesgado. ¿Se ubican? Entonces, este es un antecedente que les doy, ¿no? Entonces, han cambiado a 0,65, salvo que se usara estribos tipo suncho o tipo helicoidal, se puede usar 0,75, 0,70 creo que es. Lo vamos a verificar. Pero este 0,65, repito, ahora sí, tengo que hacer hincapié. Esto es para estribos solamente estribos rectangulares. Si fueran estribos sunchados, creo que es 0,70. ¿Alguien me puede corregir? 0,70 o 0,75. Creo que es 0,70. Voy a borrar, pero aquí para que no se confunda. El phi podríamos usar 0,70 si los estribos son el tipo suncho o los helicoidales. Bien, está un poco en entredicho 0,70, ¿no? Pero no sé si es 0,70 o 0,75. Si alguien sabe, me avisa, ¿ya? Hay que revisar un poquito la norma. Entonces, vean ustedes, aquí hay unas discrepancias, ¿no? ¿Por qué digo discrepancias? Porque aquí, cuando el estribo es rectangular, 0,65. Cuando el estribo es helicoidal, tipo suncho, así como resorte, entonces 0,70. O creo que es 0,75, no estoy seguro. ¿Alguien sabe, jovencitos? A ver, tantos alumnos que tengo aquí, son casi 90 y tantos. Para estribos helicoidales, ¿cuánto es el valor de phi en compresión? Vamos a ver la norma. Van a ver ese rectangulito por ahí. Capítulo 22. Y vamos a ver qué dice. Para no dejar pendiente, aquí está. 0,75, jóvenes. Aquí está. Voy a corregir entonces. Fíjense, esto ha cambiado también. Antes era 0,70. 0,75. Esto está en el capítulo 22, página 366. Para estribos en espiral, dice, ¿no? O en espiral. Entonces, para que vean, jóvenes, que el estribo en columnas también es muy importante, ¿no? Y puede variar de esta forma. Bien, ese es el valor de phi, que puede variar desde 0,65 hasta 0,9 o de 0,75 a 0,9, dependiendo la clase de estribo que usamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Esta ecuación de equilibrio de fuerzas se debe porque esta fuerza, fíjense, es así, esta fuerza es así, y esta otra fuerza es así, ¿no? Por eso está con signo contrario, ¿no? Y esta fuerza tendría que ser así. Pues esto es igual a esto más esto menos esto, ¿no es cierto? Para que haya equilibrio de fuerzas. Y esto es justamente PU, aquí la carga. Entonces es una fuerza vertical, ¿no? Que está apuntando, digamos, hacia abajo. Y como no está en el... Si estuviera la fuerza PU acá, si fuera así, ese sería
compresión pura, que la excentricidad sería 0, esto también sería 0, todo sería 0, y quiere decir que todita la columna se comprime, todo el área de la columna se comprime. Eso se llama compresión pura, siempre y cuando la carga axial esté en el eje, coincida con el eje geométrico o con el centro geométrico de la columna. Eso es muy difícil, porque inclusive por excentricidades accidentales, siempre hay una pequeña excentricidad. O sea, es muy difícil que ocurra eso. Bien. Ahí tenemos la ecuación de equilibrio. Y acá podemos decir que si A es igual a beta 1 de C, ¿no es cierto? Entonces podemos también encontrar el valor de C haciendo A sobre beta 1. ¿Sí? Entonces esta ecuación la vamos a encerrar un poco en círculo. ¿Sí? Y lo vamos a copiar en la otra página, ¿no? Entonces vamos a decir acá PU es igual a phi por 0,85 de F'C. Vayan familiarizándose con estas fórmulas, ¿no? Más A'S por F'S menos AS por FI. La misma ecuación de las vigas, solamente con la diferencia de que en vigas esto era 0. Entonces, fíjense, esto se venía acá. Si esto fuera 0, fíjense, si esto fuera 0, que no hubiera carga axial, pues esto se viene aquí y sería lo mismo. ¿Se acuerdan? Sería lo mismo. El ASFI por equilibrio de fuerzas sería lo mismo. Pasa al otro miembro con más, habría el equilibrio, ¿verdad? Pero esto no es 0, así que no es así. Bien, F'S, como siempre, es, ustedes saben bien que es el esfuerzo del acero en compresión, y F'S siempre tiene que ser menor o igual a Fy. Esta es también una condicionante, ¿no? Que quiere decir que el esfuerzo de compresión jamás puede trabajar a un valor mayor que la fluencia. Entonces, el acero en tracción fluye, el acero en compresión a veces no fluye, dependiendo cuánto vale esto. Si esto fuera igual que Fy, querría decir que los dos aceros fluyen. ¿Ya? Eso es. Pero ahora veamos un caso fácil. ¿Qué pasa si los dos fluyen? O sea, que F'S es igual a Fy. Esto quiere decir que los dos aceros fluyen, aunque sea en diferentes tiempos, ¿no? Los dos aceros fluyen. Fluyen quiere decir que los dos han entrado en fluencia, han encontrado su valor de fluencia, por eso dice fluyen. Y por lo tanto este valor también tomaría máximo este Fy, no puede haber más. Entonces si fuera así, ¿qué pasa? Piensen ustedes, si AS es igual que A'S y F'S es igual que Fy, entonces fíjense, toda esta expresión sería 0, si fuera así. De manera entonces que aquí podemos decir que PU sería igual a phi por 0,85 F'C por A y por B, ¿no? Y aquí sería más 0. Entonces, de aquí podemos encontrar tal vez el valor de A. A tendría que ser igual a PU sobre phi 0,85 de F'C y por B, ¿no? Si fuera así, podríamos encontrar el valor de A de forma más fácil. Si demostramos que los dos aceros fluyen, aunque sea en diferentes tiempos,
Entonces, A estaría conocido así. Y por lo tanto, podríamos conocer también C, como sería A sobre beta 1. Y con C podemos encontrar la deformación del acero, ¿no? Y ustedes saben que es igual a 0,03 por D menos C sobre C. Lo mismo, la misma teoría de las vigas. Aquí podemos ver si phi es 0,65 o 0,9 o la transición, ¿no? La transición sería que phi, lo mismo, ¿no? Phi podría variar entre 0,9 y 0,65. Habría que encontrar por la ecuación que conocemos, ¿verdad? Bien. ¿Cómo serían ahora los momentos resistentes en columnas? El momento resistente, como ustedes saben bien, phi por mn, tendría que ser igual a phi por pn por la excentricidad. En este caso vamos a poner EY. O también podemos decir que MU es igual a PU por EY, ¿no? Lo mismo, como han visto ustedes acá, está, ¿no? Con respecto a X. Entonces, directamente, normalmente acá se pone, en vez de poner XX, solamente ponemos X, ¿no? O sea, con respecto al eje X, quiere decir. Porque si fuera con respecto a Y, sería EX, ¿no? O aquí podemos decir también, o también podemos decir, no. O phi por m, n y e tendría que ser igual a phi por pn, y aquí sería ex, al revés, ¿no? O aquí también, ¿no? Sería el mu y e, sería igual a la carga axial por ex. Entonces, fíjense, cuando esto es y, esto es x, y cuando esto es x, esto es y, ¿no? ¿Y eso de dónde resulta? Eso les voy a explicar un poco porque siempre hay confusión. Cuando decimos que el momento aquí, en este caso, si la carga axial coincide con el eje Y, me genera una excentricidad EY, ¿no es cierto? Pero este momento es con respecto al eje X. O sea, es un momento así. Esto me va a generar un momento, este momento se llama MUXX. Y esto va a generar. En cambio, el otro momento en otra dirección es cero, porque no hay excentricidad. ¿Sí? Bien, entonces eso está ya convenido. Fíjense, entonces acá el momento MUX, XX, sería igual al tendría que ser igual a cada una de estas fuerzas por su excentricidad con respecto al centro geométrico, ¿no es cierto? O sea, este PU por EY sería, pues, si la fuerza, fíjense, si esta fuerza tiene este sentido, esta fuerza tiene este otro sentido, y esto tiene este sentido, así. Entonces, acá nosotros, para calcular el momento con respecto al eje X, tendría que ser que esta fuerza tendría su brazo, tendría que ser, ¿cuánto? Si borramos esto,
sería este brazo de esta fuerza? ¿Dónde estaría situada esta fuerza? ¿Qué me dice? ¿Cuánto sería este brazo? Solamente para la fuerza del concreto. Tendría que ser H medios menos A medios. Porque no se olviden que esto está justamente en A medios. A medios. Y esta fuercita que están viendo ustedes acá, esto estaría a una distancia D', ¿no? Sí, esto sería D', que vamos a poner acá. Entonces, este sería el brazo de palanca para esta fuerza, y esta otra tendría que ser, ¿cuánto? ¿Cuánto sería este brazo? Para esta otra fuerza sería H medios menos D'. D' es la distancia del centroide de los aceros en compresión. Bueno, aquí dibujó mal. Tendría que ser del centroide de los aceros de compresión, ¿sí? Hasta acá. Sí. Ese es D'. Y fíjense ustedes, en este caso, como el armado es simétrico, en este caso, esto también es D'. Simétrico. Entonces, es la misma distancia. Entonces, este sería el otro brazo. Por lo tanto, nos podemos escribir el momento como phi, acá, sería esta fuerza, sería 0,85 F'C por A y por B, y su brazo tendría que ser, el momento sería, su brazo de esto sería H medios menos A medios. Esta fuerza. La otra fuerza de compresión sería más A'S por F'S, ¿no? Y su brazo tendría que ser H medios menos D'. ¿Okay? Sería esta fuerza. Vamos ahora a esta otra fuerza. Y a esta otra fuerza tendría que ser más AS por FIE. Y su brazo sería lo mismo. H medios menos D'. Vamos a ver. Un ratito por hoy, ¿ya? Aló, Caro. Caro. Hola, estoy en clase, hijita. Te voy a volver a llamar, ¿ya? Estoy en clase, chao. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros generamos momentos con respecto al eje XX, tenemos entonces esta fuerza por su brazo, esta otra fuerza por su brazo, y esta otra fuerza también tiene su brazo, que en este caso también sería H medios menos D'. Porque fíjense, esto está simétricamente al otro lado con respecto al eje, al centro geométrico. Pero fíjense ustedes, todas estas fuerzas tienen solamente un solo sentido, que sería aquel sentido contrario a las agujas del reloj. Este me da este sentido. Esto también, y esto también. O sea, todos tendrían que ser más, o tendrían que ser menos, ¿no? Por eso es que, fíjense ustedes, acá ponemos más, más y más, ¿no? Este sería entonces el momento resistente con respecto al eje X, así como están viendo acá. Donde A podría tomar este valor, ¿no? Pero siempre y cuando se den estas condiciones. Este F'S, si este F'S se convierte en FIE,
entonces podemos conocer A, y eso además podría ser que estos serían iguales. Entonces aquí vamos a poner también una ecuación y decimos si F'S es igual que Fy, entonces el momento resistente con respecto a X sería igual a pi y 5 F'C por A y por B. Esto normalmente puede ser también así, H menos A medios, lo mismo, ¿no es cierto? Y fíjense ahora, estas dos expresiones son iguales. Si F'S fuera Fy, entonces, y AS es igual que AS, o sea, ustedes saben que A'S es igual que AS, pues estos dos son iguales, entonces tendríamos que sumarlo. Y al sumar me daría esto más esto sería, digamos, A'S por Fy, y aquí sería la suma de los dos, ¿no? Sería H menos 2 veces de prima. ¿Sí? Así sería la ecuación del momento resistente, siempre y cuando F'S sea igual a Fy, ¿no? Y además que A sería igual a lo que están viendo ustedes acá, sería igual a Pu sobre Phi 0,85 de F'C por B. Así de fácil. Ese sería el caso más sencillo. Pero ¿cómo saber si esto va a ocurrir o no? Ahí está el detalle. ¿Cómo saber esto? Ustedes acuérdense del diseño de vigas con doble armado, ¿no? Siempre hemos verificado si el acero en compresión fluye o no fluye, ¿verdad? Siempre hemos averiguado. Se puede hacer lo mismo acá. Eso es toda la teoría de columnas, jóvenes, pero básicamente para columnas cortas y a momento uniaxial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solamente estamos colocando acero en esta zona, acero de compresión y acero de tracción acá. Dice, aquí no tenemos acero. Entonces quiere decir que esta columna está trabajando como si fuera una viga doblemente armada, pero adicionando una carga axial. ¿Sí? Eso es. Bien, ustedes van a comprender un poco mejor si hacemos esta solamente es la teoría, si hacemos un ejemplo demostrativo. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, es momento de contestar. Ingeniero, una pregunta. Dígame. En este caso, las fallas en columnas serían no dúctil, ¿no ve? O sea, explosivas. Exacto, ya no he dicho eso. Se sobreentiende que las columnas, como trabajan en el rango de la compresión, en la zona de compresión, ya la columna no tiene que ser dúctil. Además, no necesitamos que sea dúctil. ¿Por qué? Porque aquí, como la columna trabaja con presión, tenemos siempre que pensar que la columna va a fallar con una falla frágil, violenta, si es que falla la columna. No hay ductilidad en columnas. No hay ductilidad en columnas. Si hubiera ductilidad en columnas, sería una viga. O sea, imagínense, si esta carga axial no existiera por alguna razón, esta columna sería como una viga. Y ahí la viga podría ser dúctil. Esta columna podría ser dúctil, pero eso es muy difícil. Siempre las columnas trabajan a compresión. Entonces, siempre están trabajando en la zona de compresión. Entonces, cuando falla la columna, va a fallar con una falla violenta, una falla frágil. Perdón, sí, una falla frágil. No hay ductilidad. Muy buena la pregunta y la observación.
Entonces vean ustedes, no me interesa la ductilidad. Bien, vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Una columnita. Una columnita cuadrada, rectangular, como quieran. A ver, para que sea un poquito más coherente con nuestra teoría, que sea rectangular en esta dirección. Pero no necesariamente, ¿no? Puede ser cuadrada también. Aquí fíjense ustedes, ya no hay, como la columna trabaja a flexo-compresión, aquí ya no hay, por ejemplo, de que la escuadrilla tiene que ser 2-1, ¿no? Una columna es mejor cuando trabaja en forma cuadrada o circular, pero después vamos a ver los detalles, ¿no? A ver, pondremos una columna 30 por 40, columna muy normal, ¿no? 30 centímetros por 40 centímetros, ¿ya? ¿Y qué más hacemos? Le pondremos a esta columna algunos aceros. O le ponemos momentos, ¿no? Primero le pondremos acero. Vamos a hacer un análisis primero, ¿no? ¿Qué les parece si yo le pongo acá 1, 2, 3 varillas y aquí otras 3 varillas, armado simétrico? Y diremos que sean 6 feet total, 6 feet de 24, por decir, así. Y lógicamente también tiene sus estribos, esto también tiene sus estribos. Tiene que tener sus estribos. Las columnas tienen que estar chunchadas. Sí. Porque si no, no fuera columna. Si no hubieran estribos, no sería columna. Repito otra vez, si no hubieran estribos, no sería columna. ¿Por qué? Porque la columna, como trabaja a compresión, estas varillas que están comprimidas y estas traccionadas, bueno, en la tracción no hay problema, estas varillas que están comprimidas, cuando se comprimen, ¿qué pasaría si no tuviera estos amarres? ¿Qué pasaría? Conteste a alguien, por favor. ¿Qué pasaría si no habría este amarrado, este estribado, este chunchado? ¿Se separan, Inge? ¿Tienden a separarse entre ellas? Se producen unos bulbos de compresión y esta varilla se sale. Rompe este concretito que es apenas 2 centímetros o 2,5 o 3 centímetros, rompe y la varilla se sale y la columna falló violentamente. Porque la columna, para que los aceros de compresión trabajen a compresión, estos tienen que estar confinados, chunchados, amarrados, ¿no? Estribados, como se llama así. Si no, no trabajaría, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la columna, ¿no? Porque aquí las columnas siempre van a trabajar, los aceros siempre van a trabajar a compresión, ya sea aquí o ya sea este otro lado, siempre. Entonces, vamos a decir, tenemos una columna de 30 por 40, vamos a decir que esta distancia que sea 5 centímetros. Ya. Caramba. 5 centímetros. Y lo mismo acá, ¿no? 5 centímetros. Quiere decir que el centroide de los aceros de tracción o de compresión están a 5 centímetros. Esto es como decir D', ¿no? D'. Bien. ¿Qué más? A ver. El concreto que trabaje a 240 kilogramos por centímetro cuadrado y el acero que trabaje a 4.200. Ahora, como no se necesita ductilidad en columnas, la columna podría trabajar también un valor mayor, podría trabajar a 5.000 o a 5.600, no necesitamos ya ductilidad, ¿entienden? Bien,
carga axial la vamos a colocar aquí y que sea de unas 60 toneladas. Y su excentricidad con respecto al eje XX, no se olviden que los ejes están acá, que sería con eje XX, que sería a ver, que sea 25 centímetros. Supongamos que tengo una carga axial de 60 toneladas que está actuando con una excentricidad de 25 centímetros. No, en este caso no necesitamos este dato, ¿no? ¿O no? Si hemos dado los aceros, ya no aquí. Más bien al revés. Vamos a eliminar esto. Más bien tendríamos que encontrar la excentricidad, ¿verdad? Ya. Más bien tendríamos que, la pregunta sería, ¿cuál sería el momento resistente? ¿Y cuál sería la excentricidad de su pie? Sí. Serían las preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el momento resistente en esta columna y cuál sería su excentricidad? Si le ponemos 6 varillas de 24 así, ¿no? y le cargamos con una carga axial de 60 toneladas, ¿cuál sería su momento resistente? ¿Cómo hacemos? Entonces, ese es un análisis. No estamos diseñando, más bien estamos análisis de resistencia, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cuánto resiste este momento? Bien, ¿qué hacemos? Bueno, algo que me olvidé decirles, voy a aprovechar de decir que dice la norma americana, dice, si PU, escúcheme, si PU es mayor o igual a 0,10 de F'C por el área gruesa de la columna, si se da esta condición, entonces aquí vamos a decir que domina la compresión. Domina la compresión. O sea, si repasamos aquí esto, vamos a la figurita. Hemos hecho el dibujito. Acá domina la compresión, ¿no? Si para que domine la compresión, entonces tiene que ocurrir esto, que la carga axial tiene que ser mayor al 10% del F'C por el área bruta de la columna, ¿no? Y por lo tanto aquí phi sería 0,65 para estribos perpendiculares o 0,75 para estribos helicoidales, si se da esta condición. Pero si PU es menor que 0,10 de F'C por AG, si se da este caso, dice que pi podría variar entre 0,9 y 0,65.
Phi podría, dice, ser 0,9 si PU es 0. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si la carga axial, si no existiera la carga axial, pues lógicamente ya no sería pues, columna, sería una viga. Entonces acá, lógicamente, el phi podríamos tomar como 0,9, como diseñar como una viga, ¿verdad? Entonces repetimos otra vez. Si hay una carga axial considerable, así de este tamaño, entonces directamente domina la compresión y el phi es 0,65. En cambio, si la carga axial es menor que este valor, quiere decir que no hay mucha carga axial, el phi podría variar en estos rangos hasta que podría ser, en el caso extremo, phi 0,9, sería si la carga axial es 0. Y si la carga axial es mayor que esto, sería phi 0,65, ¿verdad? Es coherente, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos calcular el valor de phi directamente. Phi podría ser igual a 0,9 menos 0,25 en el caso de estribos rectangulares. 0,25. Y aquí podemos decir por PU sobre 0,10 F'C por AG. ¿Qué quiere decir esto? Pero este valor siempre tiene que ser mayor o igual a 0,65. No puede ser menos. Y así se encuentra el valor de phi. Solamente hay que ver qué pasa con esta relación. Si PU fuera igual que esto, si estos fueran iguales, esto sería 1 y sería 0,9 menos 0,25 sería 0,65. Pero si PU disminuye, entonces este factor sería menor que 1. Entonces aquí, multiplicado por 0,25, nos va a dar un valor mayor a 0,65, ¿no? Pero no tiene que pasar también de 0,9. ¿Se ubican? Pues este es el valor de phi que vamos a utilizar en columnas. No como las vigas, ¿no? Que tienen otro concepto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Los he confundido? Pues podría confundir más si aquí alternativamente yo digo 0,75 y aquí también 0,75. Si los estribos son punchados o en espiral. Fíjense, si uso estribos no rectangulares sino en espiral, esto sería 0,75. Esto sería 0,75 y esto también sería 0,15. Y esto tendría que ser mayor a 0,75. Todavía con esto más los estoy confundiendo, ¿verdad? Pero tengo que decirles, ¿no? Depende del tipo de estribo que uses, de este estribo. Si este estribo es tipo espiral, use el verde. Si es tipo rectangular, use el azul, así. Bien. Entonces, bajo eso vamos a empezar a hacer el diseño, ¿no? Pero en el análisis, no el diseño. Entonces, calculamos, pues, ¿qué quiere decir esto de 0,10 de F'C por AG? ¿Qué es esto? Esto sería 0,10, el F'C es 240, y el área aquí, por si acaso, el AG sería, el área gruesa de la columna sería 30 por 40. Aquí sería 30 por 40. Ese es el área bruta de la columna. ¿Cuánto sería esto en kilogramos? Vamos, una maquinita. $28,800 me sale, Inge. 28,800. Sería
28.8 toneladas o 28.800 kilos. Lo mismo, ¿no es cierto? 28.8 toneladas. Si comparamos con esto, aquí estamos viendo que PU es mayor que el 28, ¿no? Entonces, esto es menor que 60 toneladas. Entonces, ¿cuánto sería el valor de phi? ¿Alguien me puede decir? Sí, sería 0.65, ¿no? Y domina la compresión. Eso quiere decir. O sea, fíjense, el límite de la compresión era 28.8. Nosotros tenemos 60 toneladas, o sea, mucho más que 28.8. Entonces, entramos en el campo de la compresión. O sea, quiere decir que estamos en este campo, aquí, en esta zona. Por lo tanto, el phi es 0.65, por acá. Ni siquiera, esto de aquí es la transición y aquí la tensión. Difícil que una columna trabaje a tensión, difícil, ¿no? Casi imposible. Verán ustedes que estamos complementando muchos conceptos, ¿verdad? De la viga y la columna. Entonces, phi es 0.65, ya hemos determinado un valor, ¿no? Ahora nos toca determinar F'S. ¿Cómo vamos a hacer F'S? ¿Cómo determinamos? Bueno, por si acaso, se manejan las mismas ecuaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que F'S es igual a 6.300 por A menos beta 1 por D' sobre A? Esta ecuación sigue siendo válida, la misma, la teoría. Y aquí vamos a decir que A es igual, no sé si se acuerdan, a AS por FIE. No. Ahora es más complicado. A ver. A tendría que ser igual a PU menos AS por FIE menos A'S por F. Muy bien, al revés. Sí. Sería más bien, a ver, ¿de dónde estoy sacando esta ecuación? De acá. De aquí. Aquí quiero despejar A. Desde aquí, de aquí quiero despejar A. Pues esto es PU. Todo esto, el phi se va aquí abajo. Y ASP va con positivo, esto va con negativo sobre 0.85. De acá está, de esta ecuación 1. ¿Ya? Aquí estoy queriendo despejar A. Entonces, A sería igual a PU sobre phi más AS por FIE menos A'S por F'S, todo dividido entre 0.85 F'C y por B. Fíjense, este sería el valor así. Uy, complicadísimo, ¿verdad? Complicadísimo, ¿no? Y de este modo es que yo conocería F'S y F'S resolviendo esta ecuación, que en realidad es una ecuación de segundo grado, ¿no?
Porque todo conozco. Conozco phi, conozco PU, conozco AS, conozco A'S, FY, conozco todo menos F'S y A. Serían dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero para no hacer esto, yo les recomiendo lo siguiente. Observen ustedes. ¿Se acuerdan que les dije un truquito? Y decía, si C es igual que 3 veces D', entonces decíamos que F'S es igual a Fy. O además, si C es mayor que 3, sí, mayor o igual a 3 veces D', entonces F'S es igual que Fy. Este truquito, ¿se acuerdan? Revisen su cuaderno, les he dado. Entonces, mejor analizamos así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos? En el análisis decimos, ¿qué les parece si yo digo que F'S sea igual a Fy? Esto es asumir. Yo asumo que los aceros fluyen. Sí. Entonces, de aquí podemos encontrar el valor de A. A es igual, ¿dónde está eso? Aquí está. Si F'S esto, uso A, lo puedo encontrar ahora mismo, ¿no es cierto? Entonces sería igual, aquí voy a escribir APU sobre phi 0,85 de F'C por B. Así, entonces puedo conocer A. PU es 60 toneladas, aquí sería 60.000 kilos, phi es 0,65 por 0,85 de F'C, que es 240, y B es 30. A ver, una maquinita por que funcione. Señorita, usted que está al tanto de esto, ¿cuánto sería A en esas condiciones? $15.08 me sale. 15,08. Gracias, señorita. Me va a ayudar siempre, ¿ya? 15,08 centímetros. Si fuera así, y por lo tanto podemos encontrar C, que va a ser 15,08 dividido entre 0,85. ¿Cuánto sería la distancia a la línea neutra? 17.74. 17.74 centímetros. Y si hacemos este truquito, ¿no? Entonces vamos a decir que 3 veces D' es 3 por 5, 15 centímetros. Porque este también es un dato, ¿no? Aquí decimos D' es 5 centímetros. Un dato. Por 3 por 15 son 15 centímetros. Entonces, fíjense ustedes, aquí está la comparación. Entonces, C había sido mayor que 3 veces D', por lo tanto, F'S es igual que Fy. O sea, lo que he asumido está ok. Así, de fácil. Salvo que, si este valor fuera menos de 15 centímetros, ahí sí estoy en problemas. Tendría que calcular con esta ecuación complicada, ¿entienden? Pero me he evitado hacer esto simplemente haciendo este truco. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí podemos decir perfectamente que F'C es igual que Fy. Por lo tanto, F'C también F'S va a tomar el valor de 4.200, igual que Fy. Y una pregunta. Dígame. En caso de que tendríamos que calcular F'S, es de la misma forma la que calculábamos anteriormente, ¿no es cierto? No. El 6.300 por... ¿Ya no es aquí, así? aquí está, este valor está afectando, ¿se acuerdan? Este valor está aquí está cambiando. Si este valor fuera 0,
ahí sí sería lo mismo, ¿se acuerdan? Sería lo mismo que el anterior, que en la viga doblemente armada. Pero aquí hay este valor. Entonces, varía solamente eso. ¿Se acuerdan que si no hubiera la compresión axial, esto sería 0? Entonces sería exactamente como en la viga doblemente armada y calcularían así, ¿no? Pero como aquí este valor de PU existe y vale 60 toneladas, entonces esto va a cambiar un poco. ¿Está bien, señorita? ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, verán ustedes que aquí yo puedo aplicar directamente la fórmula que conocemos, ¿no? Pi por Mn es igual a phi por, voy a escribir toda la fórmula, 0.85 F'C por A y por B. Su brazo sería H menos A todo de entre 2 más A'S por Fy por el brazo que sería H menos 2 veces D'. Esta sería la fórmula, ¿se acuerdan? Vamos a revisar. Aquí está. Que ha sido, de aquí hemos sumado. Como esto es igual a esto, entonces lo hemos sumado. Nada más. Entonces estamos aplicando todas las mismas fórmulas. Y entonces calculamos el momento resistente sería igual. Esto sería 0.65, ¿no? Y sería 0.85 por 240 por A, que vale 15.08. A está 15.08. No, por H, que es 40 menos 15.08. Inge, le está faltando B, ¿no? Acá, sí, por 30, ¿no? Por 30. Y esto sería H menos A sobre 2. Más A'S. No hemos calculado A'S. Bien, aquí, cuando hemos dicho 6 varillas de 24, aquí serían 3 phi de 24 y aquí serían 3 phi de 24. Entonces, este sería la prima S y este sería el AS, que sería lo mismo. Entonces acá vamos a calcular 3 phi de 24, sería más o menos aproximadamente 3 por 4.5 centímetros cuadrados, ¿no? Una varilla de 24 tiene más o menos 4.5. ¿Cuánto sería eso? 3 por 4.5 sería 13.5 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense, el A'S sería 13.5 y el AS también sería igual. Entonces, como conocemos ese dato, podemos encontrar 13,5 por 4.200, H sería 40, menos 2 por 5 centímetros. Y ahí tenemos todo esto. Aquí sería 80. Eso es, fíjense ustedes, podemos conocer el momento resistente. Esto va a salir seguramente en kilogramos centímetro. Hay que recoger 5 decimales para tener en toneladas metro, ¿no? Para tener a mí me gusta más manejar toneladas metro para que no haya muchos dígitos. ¿Cuánto sería, señorita? A ver, ese valor. 18.53 toneladas, sí. ¿Cuánto? 18.53. 53 toneladas metro. Eso es, jóvenes. Este sería el resultado. Ahora vean ustedes, antes de ir allá, bueno, si
Si yo le pongo esas 3 varillas, aquí 3 varillas, allá 6 en total, ¿no? De 24, para una carga axial de 60 toneladas, como están viendo acá, dice que el momento resistente podía ser máximo 18.53 toneladas metro, podía resistir, ¿ya? Pero fíjense ustedes, si yo más bien tuviera este valor y no tuviera esto, también podría calcular, ¿verdad? Si esto fuera más bien una incógnita y este fuera conocido, porque en este caso esto fuera, si fuera, digamos, 18.53, verán ustedes que en este caso esto va a salir 13.5. O sea, si conozco el momento y no conozco el área de acero, el diseño, los podríamos encontrar también igual, ¿no es cierto? Porque todos estos valores no se han calculado con A'S, sino se han calculado de otra manera. Entonces, si aquí más bien yo tuviera el momento, podríamos despejar A'S y podría salir 13.5. También. ¿No es cierto? Ahora, pero todavía nos falta otra pregunta más. ¿Cuánto es la excentricidad E? Entonces, de acuerdo a las fórmulas, la excentricidad es el momento. Esto también sería igual al MUX, ¿no? El momento MUX sobre la carga axial. Entonces, quiere decir que aquí tuviéramos otros 18.53 toneladas metro sobre 60 toneladas. El resultado va a salir en metros. ¿Cuánto sería? ¿0.31? Me sale. 0.31 metros. O sea, si quisiéramos llevar a centímetros, sería 31 centímetros. Eso es. Entonces, fíjense, en este problema, para estos datos, la excentricidad, esta excentricidad al eje había sido 31 centímetros. O sea, quiere decir que esta carga axial está ubicada a 31 centímetros del eje X, ¿no? Y nos genera un momento de 18.53 toneladas metro. Siempre y cuando aquí pongamos 3 varillas de 24 y 3 varillas de 24. Eso es, han visto ustedes, he hecho un análisis. Y he encontrado la respuesta. Entonces, la respuesta sería esta. ¿Alguna pregunta? Lógicamente, y fíjense, lógicamente, si no cumple esta condición, estamos fritos, por decir algo, porque tendríamos que calcular todo esto, pero se puede también colocar en un programa, ¿no? ¿Dónde está? Esto. Se puede programar también esto, ¿no? Sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, pero es una ecuación de segundo grado. También se puede. Yo tengo también este programa, se los voy a pasar, ¿no? O sea, podemos poner los datos y encontramos F'S y A. ¿Se acuerdan que también hicimos eso en la viga doblemente armada? También, ¿no? Se puede hacer. Pero esto haríamos siempre y cuando no cumpla esta condición. No les aconsejo que ustedes de entrada hagan. ¿Saben por qué? Porque ahí se pueden equivocar. Porque fíjense aquí, en primer lugar, F'S tiene que ser un valor siempre menor a 4.200. Entonces, ustedes pueden sacar un error, ¿no? Si F'S fuera, por ejemplo, mayor a 4.200, entonces esto ya no cumple. Aquí tendrían que condicionar, ¿no?, a que F'S sea menor a Fy. Así recién puede resolverse este sistema de ecuaciones.
Eso es, jóvenes, el diseño de columnas digamos, en el estado más elemental y básico. Más elemental y básico. ¿Qué pasaría si la columna trabaja a momento biaxial? ¿O qué pasaría si yo, por ejemplo, le coloco aquí dos varillitas más? Sí. Eso querría decir que si yo le coloco aquí dos varillitas más, lo vamos a borrar, ya vamos a borrar. Entonces, fíjense, y la línea neutra, ¿a cuánto es la línea neutra? ¿Alguien me puede decir? A ver, revisen. ¿Cuánto es la línea neutra en este caso? ¿Cuánto salió la línea neutra? La línea neutra salió 17.74 centímetros. ¿Ya? Eso quería decir que estas dos varillas que están acá, y la línea neutra está a 17 puntos, o sea, un poco más hacia arriba, estas varillas estarían trabajando a tracción. ¿No? A tracción estarían trabajando. ¿Por qué? Porque la línea neutra está de aquí hacia arriba, ¿no? A 17, de aquí a aquí son 20 centímetros, a 17 estamos acá. Entonces, quiere decir que estas varillas estarían trabajando a tracción. Pero ¿qué pasa si la línea neutra está como aquí? Estas varillas estarían trabajando a compresión. Además, su brazo ya no sería aquí H medios menos A medios, tendría que ser otro brazo, ¿no es cierto? Pero que ya no sería en función de A, ¿no? O sea, se complica bastante. Entonces, miren ustedes, yo lo voy a sacar para que no se asusten. Ahí está. Wow. Ya no hay. Vamos a borrar. No se asusten, por favor. Tranquilos todavía. Entonces, si fuera así, o le pusiera otras varillas más en otro lugar, entonces ya el panorama es muy sombrío para columnas, ¿no? Por eso decimos que el diseño de columnas es muy complicado. Pero no se asusten porque vamos a empezar a usar tablas. Y las tablas nos van a ayudar de sobremanera a resolver estos problemas. Esto es nada todavía de lo que viene por adelante. Esto es nada, ¿entienden? Cuando es a momento biaxial, fíjense, la línea neutra ya no sería así, la línea neutra sería así. A momento biaxial, la línea neutra sería una línea oblicua. Entonces, esta zona estaría en compresión, esta zona estaría en tracción, esta varilla estaría en tracción, esta en compresión. Uf, los brazos. La línea, esto sería C, así. Entonces, el panorama es mucho más complejo. Y si fuera todavía la columna con posible pandeo, peor todavía. Y si hubiera momentos de segundo orden, peor todavía. El efecto P delta, olvídense. Bueno, era para hacerles asustar un poco. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, más que una pregunta, tengo una curiosidad con respecto al tipo de estribos que se usa. ¿En qué ocasiones es bueno utilizar estribos tipo espiral? ¿O cuál es la diferencia en el funcionamiento entre esos dos? Bien, podemos decir primero que es muy buena pregunta, ¿no? Y es pertinente en estos momentos. Siempre dicen los libros que hay que tratar de usar estribos helicoidales en vez de estribos rectangulares. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, o nos podemos dar cuenta, no es necesario que nos digan, que una columna, supongamos, ¿sí? Una columna bueno, voy a garabatear un poquito, ¿ya? ¿Sí? Un poquito chueco. Una columna siempre es así, ¿verdad?
Sí. Una columna de este garabato, como están viendo ustedes. Las varillas longitudinales, como llamamos, serían estas varillas que vienen por acá. Wow, ¿qué pasó? Qué chueco. Sí. Y, lógicamente, los estribos tienen que confinar estas, ¿no? Supongamos aquí una al medio más así. Entonces, si esto trabaja con presión, unas 60 toneladas, imagínense, una aquí a compresión, 60 toneladas, ¿no? O más, 200 toneladas. O sea, fíjense ustedes, esta columna está trabajando a compresión, ¿no? Una parte y otra parte a tracción, ¿no es cierto? Por la excentricidad. Entonces, para que estos aceros no se salgan, yo tengo que sunchar. Pero el sunchado es mucho mejor que sea así, helicoidal o en espiral. ¿Por qué es mejor así? ¿Alguien puede decir por qué? Porque esta es una sola pieza o una sola varilla, ¿no? Tipos de sorte. Entonces, cuando esta varilla, digamos, trata de salirse por acá, este estribo no trabaja solito, trabaja en todo. Todo el estribo está trabajando uno solo, ¿entienden? Entonces, es más difícil que falle solamente este tramito, porque este es de una sola pieza. Entonces, tendría que romperse, ¿no? Pero siempre y cuando, porque esto le va a jalar aquí, le va a jalar, en todo esto le va a jalar. Entonces, lógicamente, de lejos que es más efectivo el sunchado o el confinado con este estribo. En cambio, si fuera el otro estribo, ¿cómo sería el otro estribo? Sería estribos independientes, ¿no? Acá otro, aquí otro, y aquí también. Las zonas de conflicto, las zonas críticas son estas. Imagínense, si por alguna razón la fuerza trataría de salir acá, solamente en juego está este estribo y los otros nada que ver, ¿no? Entonces, si esta varilla quiere salirse acá, ¿no? Entonces este estribo va a fallar solamente, los otros no, o fallen menos, ¿me entiende? Entonces, ese estribo trabaja solito, no tiene ayuda. En cambio, si fuera en espiral, sí tiene ayuda. Entonces, ahí se ve que el estribo helicoidal es más efectivo que el estribo rectangular. Pero el estribo helicoidal es pues bien difícil de trabajarlo. Yo les voy a dar a ver algunas ideas, como si fuera la columna circular. ¿Qué es esto? Si fuera la columna circular así, es fácil colocar un estribo también helicoidal circular, ¿no? Como un resort, fácil. Y las varillas estuvieran por aquí, así, las varillas longitudinales, ¿no? Entonces, en columnas circulares, perfectamente bien el estribo helicoidal. Pero, ¿qué pasa si la columna es cuadrada o es rectangular? Se puede hacer también, digamos, si aquí estuvieran las varillas, se puede hacer también este estribo tipo resorte, pero muy difícil de aplicarlo, ¿no? Más yo diría, por ejemplo, si la columna fuera cuadrada, ¿sí? Yo le pondría 8 varillas y combinaría yo aquí un estribo helicoidal así. Y el otro sería mixto. Es mucho mejor, y vamos a hacer un ejemplo así. Un estribo mixto, porque a veces les he dicho, en vez de esto también otros ponen el rombo, ¿no? Más o menos así.
Y en vez de poner este rombo, ¿qué tal si yo le pongo un estribo helicoidal aquí, solamente en estas 4 varillas? Y en los otras combinado con mixto, esto podríamos calcular en forma mixta también. Uno para unos con 0,65 y para otros con 0,75. El phi, ¿verdad? Mixto, se puede decir si son iguales, la mitad por aquí, la mitad por allá, fácil, ¿no? Sería así. ¿No les parece? Ahí ganamos, ahorramos acero y lo hacemos más efectivo. Entonces, el estribo helicoidal se puede usar y se usan en otros países, se usan, ¿no? Muy a menudo. ¿Alguna pregunta? Además, el estribo helicoidal, y ahora ya lo venden tipos de sorte así, ¿no? Así, el campero vende ya así, ya hechito así apretado, ¿sí? Y después tú lo jalas con alguna prensa y le colocas el espaciamiento que tú quieres, así. Te lo estiras nomás como un resorte. Además les quiero comentar que esto del confinamiento solamente son en estas zonas. Acá no hay. Aquí se pone menos, aquí se puede poner estribos rectangulares, lo que sea. Solamente el problema es aquí, en la zona crítica, la zona de confinamiento. LO. Hay una zona de confinamiento. Solamente acá podemos trabajar así. Los demás. Por eso van a ver alguna vez un estudiante me pregunta, yo ingeniero he visto que le ponen harto estribo por aquí solamente y aquí nada, casi nada. Y es como en la viga, ¿no? Pero más todavía en las columnas. La zona de confinamiento siempre son de la cara del apoyo, aquí, ambos lados, ¿no? Arriba y abajo. Hay una zona. Aquí, fíjense, aquí no habría pues necesidad de confinar porque los bulbos de compresión de las varillas siempre se forman acá. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos que aprender también a diseñar con estribos helicoidales, ¿no? Y usar este valor. Fíjese, hay harta diferencia. ¿No hay preguntas, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, vamos a parar la clase acá. Ustedes y yo nos hemos cansado. Muy bien, si no hay preguntas, jóvenes, hasta luego y gracias por su atención. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Hasta luego, Inge.